Hola, en este video vamos a estudiar la función módulo y vamos a resolver un ejercicio para una función de esta familia. La función módulo se define de esta forma: f de x igual a el valor absoluto de x, o el módulo de x, que es esta x entre barras. Eso significa lo siguiente: es el mismo valor si el número es positivo o cero, y es el opuesto de ese número si el número es negativo. Para estas funciones, el dominio es el conjunto de todos los números reales, dado que en ninguna de las dos ramas hay cuentas que no se pueden resolver. El gráfico de estas funciones es este estilo de V corta. Quiere decir la función y igual a x para los positivos, que es esta recta, y la función menos x para los negativos. Este tipo de gráfico se caracteriza por tener un vértice, que es el punto que acá vemos donde cambia de decrecer a crecer. En este caso está en el punto 0, 0, pero distintos movimientos podrían desplazar este gráfico y que el vértice quede en otro lugar. Para esto vamos a definir la siguiente fórmula para una función módulo: una constante k multiplicando a x menos las coordenadas del vértice, x más la coordenada y del vértice. Entonces, x y forman el vértice. Y este valor k que está multiplicando representa una simetría respecto del eje x, que dependerá del signo. Dado el vértice, si las ramas están hacia arriba es porque el valor de k es negativo. Mientras que, dado el vértice, si las ramas van hacia abajo es porque el valor de k es negativo. Veamos un ejemplo de cómo podemos aplicar esto. El ejercicio es el siguiente: dada la siguiente función módulo, f de x igual a menos 2 por x más 1 más 6. Ítem A, indicar las coordenadas de su vértice y el valor de la constante k. Ítem B, hallar la intersección de su gráfico con los ejes coordenados. E ítem C, graficar e indicar los conjuntos de positividad y negatividad y el conjunto imagen. Arranquemos por el primer ítem. Queremos encontrar las coordenadas del vértice de la función. Recordemos que las coordenadas aparecen en la fórmula, pero la coordenada x con el signo cambiado, mientras que la coordenada y mantiene el signo. O sea que en este caso el vértice es menos 1, 6. El valor de k aparece aquí adelante y en este caso es menos 2. Esto nos va a decir que cuando la grafiquemos, las ramas de esta función módulo van a ir hacia abajo. Vamos con el ítem B. Nos pide hallar la intersección del gráfico de esta función con los ejes coordenados, esto es, con el eje x y el eje y respectivamente. Comencemos con la intersección con el eje y. Esta intersección también es conocida como la ordenada del origen, o sea, el valor de y cuando la x vale 0. Es decir, hay que reemplazar en la fórmula la x por el valor 0. Reemplazamos y hacemos las cuentas. Nos queda el módulo de 1. El módulo de 1 es 1, el valor absoluto de 1 es 1. Así que la cuenta nos queda menos 2 por 1 más 6. Resolvemos esa operación y nos dice que y vale 4. Como punto podemos interpretar que es el punto 0 de x, 4 de y. Vamos entonces ahora a la intersección con el eje x. La intersección con el eje x también es conocida como las raíces de la función, o el conjunto de ceros. Y para encontrarla debemos plantear que la función vale 0 justamente. Tomamos la fórmula e igualamos a 0. Para resolver esta ecuación vamos a restar 6 de los dos lados de la igualdad, vamos a dividir por menos 2, y en este momento tenemos que hacer un stop y pensar un momento. En este caso nos quedó que el valor absoluto de x más 1 tiene que ser 3, lo que podría ser posible. En cambio, si nos hubiera quedado que el valor absoluto está igualado a un número negativo, menos 3 o cualquier otro, tendríamos un absurdo. Así que aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Cuando uno resuelve, tiene que tomarse un momento antes de avanzar. En este caso, como nos dio positivo, podemos pensar que lo que está dentro de las barras del módulo podría ser 3, o podría ser menos 3, y en cualquiera de los dos casos el valor absoluto sería 3. Para terminar de despejar estas dos ecuaciones, pasamos el 1 restando. Y entonces escribimos los puntos. El punto es 2, 0, esa es la coordenada y, y menos 4, 0. Bueno, resolvamos el último ítem: graficar e indicar los conjuntos de positividad, negatividad e imagen. Queremos graficar esta función, para lo cual primero vamos a describirla de una forma que entendamos qué tipo de función lineal nos va a quedar. La definición dice que
Cuando lo que está dentro del módulo es positivo, la función queda exactamente igual. Entonces yo copié la función exactamente igual, pero con paréntesis, aclarando que eso sucede solo si lo que está dentro del módulo es mayor o igual a 0. En cambio, la fórmula cambia, queda el opuesto de la expresión que tenés dentro del módulo, en este caso menos x más 1, siempre que x más 1 sea negativo. Vamos a tratar de resolver las cuentas distribuyendo para que nos quede una función lineal mucho más fácil de interpretar. Arriba distribuimos el menos 2, y en la inecuación de la condición lo que vamos a hacer es despejar la x también, de forma que restamos 1 y nos queda que esta fórmula vale para los x mayores o iguales a menos 1. Resolvemos la cuenta abajo, fíjense que menos con el menos se cancela y solo tengo que distribuir el 2, así que me queda 2x más 2 más 6. Y acá también restamos 1 y nos queda que esto vale para x menores a menos 1. Por último, podemos hacer la cuenta entre los términos independientes y nos queda entonces menos 2x más 4 para la rama de los mayores iguales a menos 1, o 2x más 8 es la rama de los menores a menos 1. De forma que tengo dos funciones lineales distintas, con ordenadas diferentes, y las pendientes son opuestas, no inversas, así que no necesariamente van a ser rectas perpendiculares. En realidad serían semirrectas, porque existen a partir del menos 1, una antes y la otra después. Sabíamos que entonces el vértice era menos 1, 6, así que lo podemos dibujar al vértice. Conocíamos la ordenada al origen, perdón, dibujemos la función esta, igual también coincide con la ordenada al origen, pero lo que ahora vamos a hacer es graficar la primera función lineal. Desde su ordenada al origen, nos movemos como dice la pendiente, 2 para abajo y 1 a la derecha. Ahí tenemos el siguiente punto. Como este era el vértice y la recta tiene que pasar por estos dos, necesariamente el dibujo de la función es ese. Del otro lado, en forma simétrica, tenemos la otra rama, que correspondería a esta otra. Fíjense que si suben 2 y hacen 1 para la derecha, que es el valor de la pendiente de la segunda rama, nos daría el 8, que es la ordenada al origen. En este caso no se dibuja porque esta rama, vale solo para los menores que a menos 1, o sea, del menos 1 hacia la izquierda. En el gráfico podemos observar la intersección con el eje Y, la ordenada al origen, que decía antes, y la intersección con el eje X, que eran los puntos 2, 0 y menos 4, 0. Bien, por último respondamos lo que nos pedía respecto del conjunto de positividad, negatividad e imagen. El conjunto de positividad se da entre las dos raíces, donde la función es positiva, o sea, desde menos 4 hasta 2. El conjunto de negatividad corresponde a los pedazos de la rama que quedan debajo del eje X. En este caso la primera es de menos infinito hasta menos 4 y la segunda es de 2 a más infinito. Por último, el conjunto imagen. El conjunto imagen se mide en el eje Y. La función existe desde menos infinito hasta 6, con corchete porque llega hasta el valor 6. Bueno, con eso terminamos el ejercicio. Espero que se haya entendido y si no cualquier duda la resolvemos en la clase. Adiós.